Bueno, pues estamos esta tarde en conversaciones en Ocre con Otto Ballester. Mm. Que, bueno, agradecerte que nos dediques unos minutos para hablar un ratillo de ti, de tus proyectos, de en qué estás metido. Y nada, yo quería confesarte antes de empezar a hacerte una confesión. La verdad es que no había escuchado nada tuyo y cuando me puse a preparar esta conversación, esta charla, también te tengo que confesar que me enganché enseguida. Me Ah, enganché enseguida porque tenía un sonido, mm. sonaba que me recordaba algo. Entonces, a medida que fui investigando, ya di con la tecla. Y entonces, claro, la conexión es Newman, total. Sí, de hecho lo conozco personalmente, o sea que... Entonces, aparte es que yo con Newman, que me gustan muchísimo, Sí, a mí porque también. además yo entré en contacto con ellos, estaba un día en la FNAC en Murcia y de repente había un grupo tocando y me acerqué, aparte estaban tocando con un banjo, yo dije, madre mía, esta gente, yo tocando con un banjo, ¿no? Y nada, y conecté rápidamente con su música, con su manera de hacer y de tocar y salí con el disco. O sea que Sí. entonces, dime, dime. No, no, nada, que yo decir que Newman en muchas entrevistas que me han hecho siempre, cuando me han dicho una influencia de España y tal, yo siempre he dicho Newman. Para mí es quizás el mejor artista de mi rollo y tal, el mejor artista español cantando en inglés aquí en España, ¿no? Y no sé, a mí es una influencia total. Y lo pude telonear hace, no sé si 2 años me parece. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Luego nos alojamos en el mismo apartamento después del concierto y estuvimos ahí un montón de tiempo hablando de música y tal. Un tío muy majo. Sí, no, aparte, ya te digo que a mí me enganchó. Por eso cuando empecé a escuchar la música que tienes colgada en YouTube y tal, y Sí, notaba ese, digo, y cuando encontré la conexión dije, ya sé por qué Otto me está enganchando tanto, porque tiene ese puntillo ese puntillo que mola. Aparte, no sé si cuando grabaron uno de los clips en el Teatro Circo tuviste la oportunidad porque en el Teatro Circo de dices Orihuela sí grabaron. ¿no? ¿Cómo? Dices del videoclip de Newman en el Teatro Circo, ¿puede ser? Sí, sí, el del primer Sí, sí, disco que sí. sacaron hicieron Que uno va, yo no me acuerdo de qué canción es, ahora mismo no caigo, pero no, que va, yo no estaba allí. De hecho, en aquella época pues, era súper joven, tendría 13 años o así, o sea que no. Sí, No pero es que estaba ahora no tienen mucho más, o sea, que ahora no tienen tampoco mucho más, por eso digo, a lo mejor te escapaste si te... No, no, en aquella época no. Yo además conocí a Newman de escucharlo a partir de Leaf, que Leaf, no sé si lo sacó en 2014 o 2015, no me acuerdo, pero yo lo Ajá. conocí de esa época, o sea, en aquel entonces ni me sonaba. Sí que es cierto que tocó en 2013 o algo así, justo cuando la época de esa de videoclip del Taro Circo tocó, creo que en el auditorio de Cox, si mal no recuerdo. Ah, sí, con la orquesta. Sí, porque la orquesta creo que también grabó una parte del disco de Riff o algo así, pero en fin, yo no pude ir y tampoco lo Sí, conocía. Yo pero lo conocí después, cuando ya sacó el Tarnit y ya la pegó gordísima, pero... no, por eso no, pero lo de Cox creo que fue un añadido, o sea, un anexo, una ampliación que él hizo a una canción que tenía solamente con banjo y violín, una cosa así, y entonces la alargaron para incorporar los músicos de la orquesta de Cox y tal, y la verdad es que quedó muy bien, porque aparte van haciendo la secuencia de cómo van pasando del banjo y el violín, ahí metiendo un piano, ahí metiendo guitarras, ahí metiendo Sí, tal, y la verdad es que quedó muy chulo, quedó muy chulo. sí, además él es un artista que combina muy bien esa parte de banda con orquesta. Y siempre, a mí, las canciones que más me gustan de Newman son las canciones que duran 10 minutos, que se explaya y que entra ahí como en una atmósfera que te mete y tal. Eso a mí me encanta. De hecho, en este disco que he grabado hay una canción que es muy Newman, porque tiene así también una parte de orquesta, de violines, y dura también 5 o 6 minutos, que yo creo que Ay, es que esta canción. disfrute. Yo aquí me explayo y ahí Claro, claro, aquí claro. me realizo, aquí me realizo, aquí me realizo. Sí, lo que dicen No, los músicos de crear atmósferas y ese rollo, ¿no? De espacios, sí.
No, aparte que viendo las primeras demos, las primeras maquetas tuyas, aparte tú mismo lo tienes que haber notado en tu evolución, es decir, si tú empiezas con acústico, es decir, tú coges tu guitarra y te grabas en acústico y grabas tu maqueta, tal, y claro, te da el juego que te da, pero cuando tú ya empiezas a funcionar con banda, metes otros sonidos, te da más juego para trabajar otras armonías, otras historias, y tú sí que lo tienes que notar. Y bueno, aquí sí me siento yo pleno, aquí sí me siento pleno. Sí, sí, yo cuando empecé en 2016, yo he de decir que siempre he tenido la idea de componer pensando en una banda. Que aunque las canciones eran en acústico y tal, esas canciones las escuchas y no son canciones pensadas para una guitarra acústica realmente. Se nota que las hice también con esa sensación de que te quedara en la cabeza de decir, si esto le metieras una batería y un bajo quedaría increíble. Y ahora que es posible, veo que no estaba loco. Pero sí, todo eso estaba compuesto por banda. Y cuando empecé a ensayar con la banda y a hacer algún concierto y tal, la verdad es que no es lo mismo imaginarte sonando una batería que sonando la batería. Porque yo a lo mejor estoy en mi habitación componiendo con la guitarra y digo, pues aquí la batería puede hacer tal, tal, tal. Pero no es lo mismo que en el local de ensayo decirle, oye tío, haz esto, ¿sabes? Claro, claro. Y entonces sí, de la manera de la composición, que yo le doy muchísima importancia, ha sido vital, es una evolución total. Y sobre todo a la hora del directo también muchas veces ir en acústico de decir, joder, me falta aquí un plus de potencia o algo así. Y eso con la banda se consigue. Y antes siempre me he quedado con eso de quiero un poco más y no puedo llegar, pero por esto, ¿sabes? Bueno, pues siguiendo la evolución, yo te veo tocando con una sinfónica, es decir, metiendo grupo y tocando con una sinfónica que ahí sí, ya cuando termines de ahí, ya que te queda. O sea, si ya banda, acústico, sinfónica, ya no pega nada, ya. Claro que te he dicho, que en este disco hay una canción con orquesta, o sea que no queda tanto. Por eso digo que ya la evolución ya la has hecho prácticamente. Totalmente. Luego tú, en declaraciones tuyas dices que, bueno, que te influye mucho música americana, música británica, sí. Pero yo, sinceramente, tu influencia viene de la gramola. Es decir, tú... De hecho estoy en la gramola. Es decir, el estar continuamente rodeado de vinilos, de música, de ese buen rollo, de creaciones, de tal, aunque luego tú decidas, pero obviamente el ambiente en el que has crecido, en el que te has movido, en el que has conocido, pues quieras que no es el que te permite hacer una selección tuya personal que luego te inspira tu música, eso sin lugar a dudas. Por eso digo que me gusta decir que tu inspiración es la gramola, independientemente de la música americana y de la música británica. Por supuesto. Pero todo de la música americana y británica que tú dices deriva de la gramola, porque al fin y al cabo todo viene de ahí. O sea, yo de hecho ahora estoy haciendo esta llamada en la gramola. Sí, no lo sé. Que yo vivo justo encima, entonces a mí yo siempre he estado escuchando música a las 24 horas del día. Cuando yo no podía estar de pequeño en el bar por temas legales, me quedaba arriba y la música la escuchaba. Y toda mi vida he estado viviendo en una sala de conciertos, viendo grupos de todo el mundo, entrando y saliendo y tocando cada noche en el bar. Entonces, esas son influencias que se te quedan ahí. Y yo me siento afortunado porque la cultura musical que me ha dado la gramola no es normal en una persona de mi edad. O sea, normalmente una persona pues se interesa por sus gustos, conoce a este artista, luego a este otro que está relacionado, pero en mi caso no, en mi caso es como que he estado ahí siempre y tengo una colección de vinilos increíble, he visto miles de conciertos, entonces soy un afortunado en ese sentido. Por eso ya podrás decir en declaraciones a partir de ahora, ¿no? Mi jardín de infancia se llamaba La Gramola. Ese fue mi jardín. Sí, para mí ha sido una escuela totalmente. Es una escuela y yo no haría lo que hago de mi estilo y demás si no fuera por la gramola, está claro. Claro, y luego también me llamó mucho la atención el que te marcaras como de tus objetivos el tocar en el festival de Glastonbury, el Glaston. Pero me llamó la atención y digo, ¿por qué ese en particular? Por el rollo integral que tiene ese festival, donde es un festival donde hay danza, circo, música, teatro, comedia, o ¿por qué?
Sí, a ver, yo para empezar a decir que soy muy fan de los festivales. O sea, he ido a un montón de festivales en España y soy un fanático de ver directos en streaming y cosas así. Entonces, cuando hay una edición de que si Coachella, que si Rhythm and Leeds, que si Glastonbury, yo me veo todos los conciertos, me los veo a tope. Y Glastonbury, aunque mucha gente diga que Coachella es el festival más grande del mundo, que sí es el más espectacular, sí. Pero en cuanto a lo que es historia y esencia y no sé, Glastonbury me parece, a mí personalmente es el que lo veo más especial. Ya no solo por el escenario principal de la pirámide y con las banderas en el público y demás, sino es que es toda la simbología que tiene Glastonbury al fin y al cabo. Entonces, yo más de una vez le he dicho que uno de mis sueños es poder salir afuera de España y hacer alguna gira, a ver si por Inglaterra, Estados Unidos. ¿A quién no le gustaría, no? Claro. Y si pudiera tocar un festival de fuera, lo tengo clarísimo, que sea Glastonbury, o sea... No, por eso ya que ahora que no podemos viajar, por eso te lo he preguntado, ya que no podemos salir fuera, pues por lo menos vamos a salir con la imaginación, aunque sea un festival que por cierto lo han aplazado también, claro, lo han suspendido también este año, la edición de este año. Sí, una pena, la verdad, pero bueno, es que es lo que hay al fin y al cabo. Yo tengo un poco de... intento no pensar mucho en eso pero es difícil porque ves conciertos, lo que yo digo, que soy un enganchado a los conciertos por internet de personas, y ves eso a 40, 50, 60.000 personas unidas, y dices tú, ¿cómo vamos a volver a eso sin que a nadie le entre la paranoia de qué está pasando? No sé, es difícil ver cómo evoluciona todo esto. Bueno, habrá que dejar que pase un poquito el tiempo, que la gente vea que la cosa vuelve a la normalidad, porque sí es verdad que la esencia de la cultura de la música es en vivo. Es decir, aunque tú lo puedas ver en una pantalla, en streaming y tal, pero la sensación de estar viviéndolo, de estar ahí, y más un festival como ese, el Glasto, que viene de los 70, que tiene un rollo hippie también por ahí, Sí. subyacente, muy campechano, porque el fundador era un granjero, un agricultor, creo, si no. Sí, Entonces, de hecho el sitio donde se hace es Worthy Farm o algo así, es como la granja de él, que la preparan para eso. Y de hecho no sé si cada 4 o 5 años se aplaza una edición, o sea, se suspende cada 4 o 5 años porque el suelo lo tienen como que volver a reformar y demás, o sea, tiene mucha historia. De hecho, creo que el Glastonbury 2018 o algo así, no hace no mucho, hace 2 o 3 años pasó eso, que se suspendió precisamente por eso. Pero no es que pase nada en el festival, sino que cada 5 o 6 años es un ciclo que tiene que pasar así. Claro. Luego, volviendo a tu carrera y que estabas en pleno lanzamiento de tu nuevo proyecto, claro, todo este estado de alarma y todo eso te ha cambiado mucho los tiempos, te ha valido para positivizarlo y decir, bueno, pues a lo mejor lo reenfoco o lo redirecciono por este lado. ¿Has cambiado un poquito planning? Por supuesto que sí. Aún agradezco que haya sacado T-Rex, que ha sido el único de las 5 canciones de este EP, ha sido la única que ha salido a la luz todavía, y menos mal que la saqué a finales de febrero, que la gente todavía ya se empezaba a especular un poco que podía pasar todo esto, pero no era algo que estuviera ahí. Entonces sí que tuve esas 2-3 semanas de margen donde la canción se llevó pues una promoción decente y a la altura de lo que era. Pero sí que es cierto que todo lo de a partir del confinamiento, todo lo que tenía planeado de lanzamientos, de ensayos, de conciertos, todo se ha suspendido y yo estoy intentando mantenerme un poco al margen y ver lo que está pasando. O sea, porque al fin y al cabo, aunque me duele decirlo, por supuesto, la música no es lo más importante en este momento. Entonces, hay que ver cómo evoluciona todo y a partir de ahí entonces veré cómo enfoco este disco, pero sí que por lo menos una canción ha podido salir dignamente. Las demás veremos a ver cómo van. Porque has cambiado, o sea, sigues teniendo en mente la segunda cuál va a ser, la segunda ganancia cuál va a ser, o has dicho, bueno, la que yo pensaba que iba a sacar en segundo lugar, no, voy a sacar otra en su lugar, o no, o sigues o sea, yo antes de esto tenía como un calendario pensado
de decir, el día no sé cuánto voy a publicar esta canción, luego este día voy a hacer esto otro, y así, como una rutina. Pero a partir de aquí, a mí personalmente me pasó una cosa, que es que las canciones les faltaba un retoquito en el estudio, y como la gente del estudio no podía ir al estudio, no se podía terminar. Entonces la canción está todavía ahí en esa fase. Entonces es remar contra viento y marea. Sí que es cierto que yo tenía ya, y lo sigo manteniendo, el orden que había pensado, pero sí que algunas canciones que veo, a mi parecer, las que son mejores o las más fuertes, sí que las voy a aplazar un poco a que pase todo esto para que se lleve una promoción, o ojalá que algún directillo en acústico por lo menos, o donde sea. Pero poco se ha cambiado el orden, si es eso. Se ha cambiado las fechas, pero lo que es el orden de esta canción, prácticamente es el mismo. No, por eso lo decía, si habías cambiado un poco orden, no, lo sigues manteniendo. Tú ya tienes pensado tu orden y lo vas a sacar. Sí, exacto. Vale. Sí. Luego, en otra de las cosas que me ha enganchado al conocerte, y hablando el otro día con Aisa, que creo que la conoces, sí, claro. Bien, claro. Es el tema del Citroën Tiburón. ¿Qué os pasa con los coches vintage? ¿Os molan los coches vintage o qué? Porque aparte es uno de mis coches favoritos. A mí me gusta mucho Francia. Y ese coche siempre me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, cuando te vi en la canción sentado ahí, todo puesto ahí, con tu guitarra, sentadito ahí en el buró, digo, madre mía, ¿esto qué es? ¿Os molan los coches vintage o qué? Me gustaría decir que es mío, pero desafortunadamente no. Es de un amigo de mis padres que me lo dejó para el vídeo, José del Pasaje. De aquí en Orihuela lo conocerá más de uno. Pues él tiene un coche, un Tiburón, de hecho de los originales, que tienen los faros de delante, o sea, son los que se pueden girar así. Entonces es flipante. Y me lo dejó para el vídeo. Y he de decir que el coche sale en el vídeo no por una razón de estética, que también, sino por un significado. En la canción, en el estribillo, digo, como traduciéndolo al español más o menos, digo, girando a la derecha en una curva de izquierda, así como hace una metáfora a hacer lo que no se debe de hacer, pero aún así lo hacemos, ¿no? Entonces, por eso saqué el coche, como haciendo alusión a ese tipo de cosas. Y una anécdota muy buena que nos pasó grabando el videoclip es que, primero, que lo grabamos todo en 2 horas. O sea, las tomas que hay son las que hay. De hecho, David Rodríguez, que es el que lo grabó, cuando terminó de montar el vídeo me llamó y me dijo, es un milagro que tengamos... Dice, no sé cómo... listo con tan poco. Sí. Y lo que te iba a contar era que el Tiburón, yo hacía año y medio que me había sacado el carnet, y justo la semana del videoclip me quitaron la L. O sea, se me acaba el plazo de la L. Entonces yo digo, imagínate que lo grabamos hace 3 días y salgo yo con la L el Tiburón. Y también que el camino donde está grabado el videoclip es un camino muy de tierra, de piedrecitas, de montaña y tal, y conducir eso con un coche antiguo fue un poco... Al principio costó engancharse, pero luego una vez que se pilla el tranquillo, pero mola mucho. No, la verdad que sí. Y luego, como buen músico, como buen rockero, te gusta la carretera, es decir, por lo menos en las canciones que yo he podido ver, o estás escapando de un sitio, o estás buscando viajar, o estás señalizando en un punto en el mapa, o te quieres ir, o quieres empezar algo nuevo, escaparte, digo, como buen rockero, sí señor, haciendo carretera. A los Bob Dylan, ¿no? Con la gira que nunca acaba, o los Ramones, que empezaron una gira y 18 años después siguieron, ¿no? Algo así. Por eso digo. No, pero, a ver, mis canciones siempre trato de... A mí, yo cuando estoy haciendo una canción, la propia canción de alguna manera me está diciendo qué tipo de letra hacer. Pero el mensaje que suelo optar en la mayoría de mis canciones es un mensaje como pues de buscar nuevos caminos, nuevas oportunidades y tener un poco de esperanza en la vida, ¿no?
Y más o menos de eso se trata. Y aparte a mí, por supuesto, me encanta viajar, ¿no? Y una de las cosas de la música que más me gusta es poder haber conocido un montón de gente y haber podido tocar en muchos sitios. Pero más o menos lo que trato de decir con todo eso no es de me quiero ir de casa ni nada de eso, sino simplemente buscarse nuevos caminos, conocer nuevas personas y ver por dónde te depara la vida, al fin y al cabo. Ah, porque luego además, otra curiosidad que tengo es por el nombre del primer lanzamiento de este nuevo proyecto tuyo, el T-Rex, hace alusión al Tiranosaurio Rex, ¿no va por ahí? No, por eso, porque digo, no encaja, y entonces como intentando, traduciendo la letra, no terminaba de encontrar el enganche. Digo, se lo tengo que preguntar, ¿de dónde viene el T-Rex? Cuando saqué la canción sabía que la coña del Tyrannosaurus Rex iba a estar ahí, o sea, es obvio. Pero la canción va por la banda, por T-Rex, por una banda histórica que no tiene nada que ver el estilo con la canción, solamente que cuando yo estaba componiéndola me vino a la cabeza una de las canciones más icónicas de esa banda, que es el Get It On. Entonces, como me acordé de esa canción y como que me inspiró para componer T-Rex, pues en homenaje a la banda le puse T-Rex. Pero no es porque hable de un dinosaurio ni nada de eso. No, hombre, tengo que confesarte que la piedra la han lanzado a adrede. No. Digo que tengo que confesarte que la piedra la han lanzado a adrede. Es decir, que te he sacado el Rex porque no va por ahí. Aparte, porque viendo los títulos, aparte me han anotado los títulos: Shangri-La, Limits, Range y High and Low. Es decir, no encaja un dinosaurio, no encaja en el global. Exacto. Porque el título de la canción lo sacas antes, o el título de la canción te sale una vez que ya tienes la letra. Es decir, ¿qué es primero? ¿El título y en función del título compones, o una vez compuesto, una vez hecha la composición, buscas el título? Pues en el caso de T-Rex, en cuanto la hice, lo que te digo, como al componerla me vino la canción a la cabeza, pues yo ya quería ponerle T-Rex de título. Y aparte me gustaba T-Rex porque es claro y cortito, no soy de título largo, la verdad. Quiero que la gente lo recuerde. Y entonces T-Rex me pareció un título bueno. Pero bueno, cada canción es un mundo. T-Rex es una canción que salió, la hice en apenas 5 o 10 minutos, un día a las 3 o 4 de la mañana después de volver de fiesta. O sea, cogí la guitarra para desgracia de mis vecinos y saqué la canción. Encima me acuerdo que cogí la guitarra y lo primero que toqué fue el riff de T-Rex. Tal y como empieza la canción, es como que la guitarra habló por sí sola y yo la hice. Pero se hizo en apenas 5 minutos, letra incluida, es que fue rápido. Y luego tienes aparte de la música, porque la música inspira otras músicas, pero tienes otras fuentes de inspiración. Es decir, ¿hay algún tipo de fuente en la que literatura, cine, que también lo utilices tú y lo traspases a las canciones? ¿O no? ¿O eso va por otro lado? Sí, a ver, sí que es cierto que hay cosas de libros o películas que sí que has sacado de a lo mejor alguna canción, pero al fin y al cabo lo que yo digo siempre es para componer y escribir algo que quieras que te llegue a la gente. Creo que lo más importante son vivir experiencias, y en vivir experiencias se engloba pues salir por ahí, conocer sitios, lo que tú dices, leer libros, ver películas, lo que sea, con tal de tener algún motivo con que escribir, porque si no haces nada de nada no tienes nada que contar, ¿no? Entonces, sí, se podría decir que sí, pero... No, me refiero porque no sería la primera vez que una frase de una novela determinada, de un libro determinado, te produce un enganche, y a partir de esa frase ya va surgiendo la canción, y bueno, y se convierte en un exitazo. Es decir, por eso te lo decía, que a lo mejor en un momento determinado... Y artistas famosísimos que basan su escritura de canciones en escritores. Por ejemplo, Morrissey.
A mí los Smiths me encantan y Morrissey es un gran fan de la literatura y creo que era de Goethe, no me acuerdo de qué escritor, pero Morrissey es un gran ejemplo de ello. Por eso Sí. en esa dirección iba, es decir, si también utilizas esas anclas de un momento determinado que estás leyendo algo o una noticia y la noticia te salta y te inspira una canción y dices tú, ostras, aquí hay una canción potente. Sí, en mi caso yo siempre suelo hacer, la mayoría de canciones que he hecho siempre ha salido primero la música. Entonces a la hora de escribir la letra sí que es cierto que como dices, aunque sea en tu subconsciente, ¿no? Hay una canción que dices, ostras, pues a lo mejor esta línea que metí aquí es de no sé qué película, de no sé qué, ¿sabes? Que te quedas loquísimo. Incluso pasa que escribes una canción y dentro de unos meses es como que la canción vuelve a tomar un significado y tiene que ver otra vez con la actualidad. A mí hay alguna canción de este disco que digo alguna frase que yo digo, ostras, si es que si publico ahora la canción, la gente va a pensar que estoy hablando de lo que está pasando ahora. Y a lo mejor, y eso son canciones que a lo mejor he escrito hace 7, 8 meses. Pero es eso, las canciones vuelven a recobrar un sentido. O te pasa una experiencia y esa canción como que se queda anclada, ¿no? Al fin y al cabo es como la vida. ¿Cuántas canciones nos recuerdan con alguien que has estado, por ejemplo? Que vuestra canción favorita, ¿no? Pues con las canciones de uno mismo pasa exactamente igual. Por eso te decía que esa fuente. ¿Y qué te iba a decir otro? ¿Qué esperas cuando termine todo el estado de alarma, el desconfinamiento, todos estos conceptos que nos estamos aprendiendo de memoria ahora? Sí. Y ¿qué esperas encontrar? ¿Esperas encontrar una mirada diferente por parte de la gente al mundo de la cultura, al mundo de la creatividad, por todo el aporte que nos está haciendo ahora que estamos encerrados en casa? O como digo siempre, va a mantener una inercia positiva y después va a volver a los estándares que teníamos antes? Hombre, yo quiero pensar que aunque en algunas cosas creo que no hacía falta justificarlo tampoco, pero yo quiero pensar y tener la esperanza de que la gente se va a dar cuenta de que la cultura es algo importante y algo que en España se valora muy poco, como son el producto musical y al fin y al cabo incluso el cine, ¿sabes? Pero yo creo que sí se va a revalorizar porque nos estamos dando cuenta de que si no tenemos eso, no hay razón de existir prácticamente. Claro. Yo creo que sí. Y yo pienso mucho no tanto en los artistas, porque los artistas al fin y al cabo somos el final de una cadena de muchos agentes diferentes, ¿no? Pero pienso sobre todo en salas pequeñas, como aquí la Ramola mismo, que se está viendo muy afectada por esto. O festivales, amigos míos que son técnicos de sonido, incluso gente que conozco como artista que vive de la música, pero que viven rozando, que no llegan casi a final de mes y dices tú, ¿qué hago yo ahora? Si no hay conciertos y Spotify no me da. Claro. Entonces, intento pensar... Es que siempre se nos olvida que cuando tú vas a ver un concierto o a ver a un cantante determinado, sí es verdad que lo estás viendo a él, pero detrás hay un equipo de personas, hay un montón de gente que está detrás, que están haciendo que se oiga bien, que se vea bien, que todo esté en su sitio, que todo, claro, no nos damos cuenta muchas veces, perdemos la percepción de eso y hay muchísima gente detrás de cualquier concierto, de cualquier festival. Sí, de hecho, hace 2 semanas así, Leiva en una entrevista en El País lo dijo también, que dice, yo afortunadamente puedo vivir este confinamiento bien económicamente, pero lo que me preocupa son mis músicos, que son gente que vive de los conciertos y de las giras. Entonces, y lo que te digo, de técnicos de sonido y demás, es que al fin y al cabo tenemos que intentar todos poner nuestro granito de arena en esto y darnos cuenta de que la cultura es algo que de primera necesidad incluso. Y también, ya no solo la cultura, sino a mí, por ejemplo, me encanta el fútbol y soy un gran fan de los deportes. Y
frases que digan cosas como pues no estamos tan mal sin el fútbol, o no estamos tan mal sin los conciertos. Perdona, pero no son 11 jugadores los que están en el campo, o no es el músico, el cantante el que está haciendo el concierto, hay un montón de gente detrás. Que sí, que él solo, lo que digo, es la última pieza de todo un engranaje y un sistema de personas, ¿no? Entonces debemos darnos cuenta un poco de eso y de decir, oye, que aquí hay gente que lo está pasando mal y nos está regalando a todos su tiempo, ¿no? Claro. Quería decir, antes de empezar de hacerte la última pregunta de rigor, sí quiero que me cuentes cómo lleváis, porque sé que acabas de estar también en un proyecto, en una nueva acción que vais a hacer diferentes músicos a través de las redes y tal. ¿Cómo lo llevas? Es que se te ha cortado un momento. A mí se me ha cortado, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí. No, que creo que estás involucrado en una acción que vais a desarrollar diferentes músicos a través de las redes. ¿Es posible o no? ¿Qué iniciación? Como te he dejado fuera de juego, no hay problema. No, a ver, he hecho varias cosas durante el confinamiento, de entrevistas y de conciertos online, de estos de streaming, pero de iniciativas junto a más músicos y demás no. A lo menos no me han dicho nada. No, es porque me lo habían comentado y tal, y quería que tú ibas a formar parte y tal, por eso te lo preguntaba. Pero vamos, tampoco sé quién está detrás, es decir, yo he oído campanas y por eso te lo he lanzado, por si tú estabas detrás también o no. Es decir, pero bueno, es a quien me lo ha comentado, se lo diré y, oye, que se lo he dicho a Otto, que ya no tenéis más remedio que involucrar en el tinglao. Bueno, pues de todas maneras, sé que has hecho con la Concejalía de Cultura, has hecho un par de acciones desde ahí, desde la Gramola, porque también lo estuve siguiendo. Sí. Y bueno, creo que son buenas iniciativas que por lo menos a la gente, pues eso, lo que estábamos hablando antes, que la cultura te permite llenar ese tiempo que estás en casa, que muchas veces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues me conecto a redes, que seguro que algo hay. Sí, aparte, yo estoy descubriendo un montón de música de colegas míos que se hacen pinchadas y sesiones y me las mandan y no sé, estoy descubriendo un montón de cosas nuevas que antes, pues por tiempo, porque simplemente no sabía cómo llegar, pues no podía. Entonces está siendo también un periodo para ver cosas nuevas. Aunque estemos viendo todo el día las 4 paredes de nuestra casa, pero... Pero bueno, sí, pero a través de la música, a través de la lectura, de lo que cada uno haga, por lo menos te permite salir de esas 4 paredes. Claro, y la imaginación, a través de la imaginación, trabajar a través de la música, de la literatura y tal, por lo menos te hace capaz de jugar. Claro, de eso es lo que se trata. También agradeceros a gente como vosotros que hacéis esta iniciativa para que la gente en su casa pues no esté pensando todo el rato en lo peor. Nosotros la intención es dar visibilidad y luego decir, oye, aquí en Orihuela, en la Vega, hay muchísima creatividad, hay muchísimo talento que merece la pena ser apoyado y que ese apoyo no va a caer en saco roto porque después se te devuelve con creces. Es decir, entonces hay que apoyar nuevos creadores, nuevos artistas, nuevos diseñadores porque es algo que merece muchísimo la pena. Sí, además yo también he pensado siempre que no solamente Orihuela sino la Vega Baja ha sido una gran cantera de artistas y Murcia aquí al lado quizás ahora mismo es de las mayores canteras de artistas de España y estamos en un foco de creación muy bueno que muchas veces la gente no lo nombra y aquí en la Gramola por supuesto que se le dan oportunidades a artistas locales y a propuestas interesantes de la zona y yo desde mi punto de artista sí que también intento aportar un poco de esto. Este disco ha sido grabado en Bigastro y con músicos de la zona y todo pensado con gente de aquí. Entonces, es mi manera de aportar también ese granito de arena que se reconozca todo el trabajo de aquí que muchas veces pasa desapercibido y no debería ser así.
Por eso, y luego, además, y esto como anécdota, cuando te montas en la moto y te escapas de Orihuela, llegáis hasta el Palmeral. O sea Sí, sí, sí. y allí en el Palmeral te sueltan y dices, bueno, pues ahora marco en el mapa otro destino. Me encanta, me encanta, me encanta. No, eso volviendo a lo del principio, eso también es muy, muy Newman también, es decir, a ellos también les gusta mucho grabar vídeos en edificios emblemáticos de Murcia, de Cartagena, es decir, a ellos les va también mucho ese rollo de poner en valor con su música también el patrimonio. Y entonces, en ese caso, también lo estás haciendo tú. Es decir, si tú ruedas exteriores de un videoclip, de una de tus canciones, de tus creaciones, en el Palmeral de Orihuela, le estás dando visibilidad de manera indirecta. O sea que eso también es interesante e importante. Sí, luego hay muchas iniciativas también de tocar en sitios emblemáticos y demás. Y uno de los conciertos más chulos que he dado por la ubicación fue en Alicante, en el Castillo de Santa Bárbara. Ajá. Y fue chulísimo tocar allí y ver toda Alicante con las vistas al mar y tal, pero en el mismo castillo. Y hacer conciertos así mola mucho. Y no sé, creo que es una buena manera también de enfocar el turismo y de avivar una zona. Aparte que te colocas en un entorno que tú a priori no concibes como que puedas escuchar música en un entorno como Claro, ese, es decir, eso en un castillo o en una cantera o en un palmeral, propiamente dicho, es decir, que es otro sitio igual de idóneo para montar un concierto. O en las iglesias también, que aquí en Orihuela por falta de iglesias no va a ser. Eso desde luego, eso desde luego. Bueno, pues, ¿qué te iba a decir, Otto? Pues te hago la última pregunta de rigor, que es la que hacemos a todos y a todas, que es qué letra del abecedario es la que más te gusta, porque te suene bien, porque te lleve a un concepto que tú le das mucha importancia. ¿Cuál sería la tuya? Pues la M por la música, sí, La M por... ni más ni menos. Pues es mi razón de ser, ya está, tampoco hay mucho más que. Genial, genial. Ni tanto ni tampoco. O sea, la M de música cabe muchísimo ahí. En esa M cabe muchísimo. Sí. Bueno, Otto, pues muchísimas gracias por estar en Conversaciones en Ocre, por dedicarnos un tiempo. A vosotros. Y nada, que todo te vaya muy bien, cuídate mucho y a ver si nos vemos pronto en persona y seguimos oyéndote igual de bien y conectando y con ese buen rollo. Y ya te digo que ya tienes aquí un fan nuevo, ya lo tienes. Pues encantado. Espero que sea dentro de poco que nos podamos ver y hagamos una entrevista ya cara a cara bien. Ok. Bueno, pues cuídate mucho y muchísimas gracias. Hasta la próxima.